En el inmenso y enigmático reino del océano, un lugar lleno de misterios y maravillas, existía una pequeña ostra cuya historia trascendía su tamaño. Aunque parecía ser solo una criatura común del mar, su capacidad para crear algo verdaderamente asombroso la distinguía entre todas las demás. La ostra, con su concha resplandeciente, navegaba con gracia por las corrientes marinas. Su vida estaba llena de la tranquilidad que le brindaba el océano, hasta que un día, un pequeñísimo grano de arena logró colarse en su concha. En lugar de simplemente deshacerse de él, el grano de arena se aferró al interior de la ostra, causándole dolor e incomodidad. La ostra luchó en vano por deshacerse del intruso. Por más que intentaba expulsarlo, el grano de arena persistía en su lugar. Cada intento fallido dejaba a la ostra más cansada y herida. Sin embargo, en lugar de rendirse, la ostra decidió enfrentar su desafío de una manera diferente. Guiada por un instinto profundo y un deseo de sanar, la ostra comenzó a cubrir el grano de arena con capas de una sustancia especial llamada nácar. El nácar era su forma de protegerse a sí misma y al mismo tiempo sanar la herida que el grano de arena había causado. Capa tras capa, la ostra envolvió el grano de arena, transformando su dolor en algo nuevo y sorprendente. La ostra se tomó su tiempo en este proceso. Día tras día, añadía capas de nácar con paciencia y cuidado. Cada capa era un acto de resistencia contra el dolor, una forma de decirle al mundo que el sufrimiento no la vencería. Mientras trabajaba en silencio en su interior, algo mágico comenzó a suceder. El grano de arena, que una vez fue fuente de dolor, se estaba transformando en una perla. La perla que eventualmente emergió era una joya de incomparable belleza. Brillaba con un resplandor suave y tenía un matiz de colores que parecían cambiar según cómo la miraras. Pero más allá de su apariencia, la perla llevaba consigo la historia de la ostra. Era una historia de superación, perseverancia y la capacidad de convertir el dolor en algo hermoso. La historia de la ostra nos recuerda que, al igual que ella, cada uno de nosotros enfrenta desafíos en la vida. A veces, esos desafíos pueden ser como el grano de arena en la concha de la ostra, causando dolor y dificultad. Pero al igual que la ostra transformó su dolor en una perla, nosotros también tenemos la capacidad de convertir nuestras dificultades en algo valioso. Podemos rodear nuestros problemas con capas de amor, comprensión y paciencia. Podemos elegir no dejarnos vencer por el sufrimiento, sino enfrentarlo con determinación y valentía. Al igual que la ostra, podemos convertir nuestras heridas en lecciones de crecimiento y transformación. La próxima vez que te encuentres enfrentando una dificultad en la vida, piensa en la historia de la ostra y su perla. Recuerda que tienes dentro de ti la capacidad de convertir el dolor en algo hermoso y valioso. A medida que añades capas de amor y resiliencia a tu vida, estarás creando tus propias perlas internas, símbolos de tu fuerza y tu capacidad para encontrar la belleza incluso en medio de los momentos más difíciles. Agradecemos que hayas disfrutado de esta hermosa historia y esperamos que haya traído bendición a tu vida. Comparte tu experiencia en los comentarios, dale un me gusta y sígueme para más contenido como este.